A continuación, Detrás de tu mente. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente. Hoy en Detrás de tu mente traigo un tema bastante preocupante por las estadísticas que cada vez siguen en aumento. Un tema que en realidad envuelve toda la sociedad y que en realidad uno de los grandes inconvenientes es que muchas veces no sabemos cómo manejar este tipo de temas. Aunque se ha incrementado tanto, sin embargo todavía se nos hace muy complicado manejar, especialmente con los más chiquitos. Ese tema es el divorcio y las separaciones. Por eso traje de invitado a alguien muy especial, un amigo, mi socio, Javier Albuja. Él es especialista en este tema, aparte de ser psicólogo clínico, también es abogado. Y bueno, Javier, bienvenido, gracias por estar conmigo aquí. Empieza por un poquito presentándote y después conversemos un poquito sobre este tema tan preocupante. Hola Erika, amigas y amigos que nos siguen en las diferentes partes del país. Para mí realmente es un honor compartir contigo este espacio destinado para la familia. Te comento un poquito acerca de mi experiencia. Soy abogado de familia, soy psicólogo clínico, he destinado mi vida durante muchos años al servicio de la familia, de esa protección de la unidad familiar y también en la defensa de niños, niñas y adolescentes. Javi, un poco de todo lo que hemos conversado, las estadísticas van en aumento con el tema de las separaciones dentro de nuestro país, ¿no? Y bueno, en la consulta tú y yo vemos, al menos esta semana fue una semana bastante crucial, porque llegaron casos y muchos casos con el tema de las separaciones y sobre el tema de manejo de los niños, porque muchas veces los niños se meten o se vuelven estos objetos dentro de todo este proceso de separación, en donde lo que queremos es lastimar a la otra persona y obviamente entre todo esto se ven lastimados los más pequeños de las casas, ¿no? Que son los pequeños, los niños. Sí, Eri, justamente quiero compartir contigo y con nuestros amigos. Tenemos un dato emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que nos indica que en los últimos 10 años los índices de divorcios han aumentado en un 119%. Y realmente es una cifra preocupante. ¿Qué es lo que está pasando con esta institución del matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando con la familia? Porque no solamente es el tema del divorcio, sino que detrás del divorcio existen otros asuntos también preocupantes. Dentro de una problemática de divorcio, ya vamos a hablar específicamente del asunto legal, sobre todo cuando hay hijos dependientes de por medio, es necesario también resolver algunas situaciones. Estamos hablando de disputas de patria potestad, estamos hablando de asuntos de tenencia, estamos hablando de la fijación de un régimen de visitas y de una pensión alimenticia. Y lo que hemos venido compartiendo en los diferentes espacios, Erika y amigos, es de que si bien es cierto, las estadísticas son preocupantes, pero las estadísticas no tienen alma. Los expedientes no tienen alma. Dentro de esos expedientes judiciales están vidas, están vínculos, están personas que están atravesando por una situación compleja, y creo que el objetivo de nosotros y también de la sociedad, y un llamado también a la sociedad y a todos los involucrados, especialmente a los operadores de justicia, abogados, psicólogos, etcétera, es de que se pueda abordar esta situación de una manera integral, de tal manera que evitemos que se genere un impacto importante en la familia y especialmente en nuestros niños. Una de las cosas que se ve mucho, Javier, de lo que dijiste en la consulta, es el tema de la parte económica. Creo que en el instante en donde se topa la parte económica, de repente salen dos
monstruos, porque en realidad ya cuando se empieza a ver los casos desde adentro y lo que queremos es herir, lo que queremos es provocar esta herida, porque obviamente cuando estamos en un tema de separación hay dolor de por medio, que es un proceso en el cual se tiene que seguir, ¿no? Ninguna divorcio, ninguna separación es fácil, pero ya cuando empieza en el tema de números, el tema de las pensiones, el tema de cuánto te hay que seguir aportando, el tema de por qué tú no sigues aportando lo mismo que yo, ahí es cuando de repente esto empieza a convertirse en un territorio muy hostil y en donde de repente los chiquitos ya empiezan a ser como los objetos de, bueno, te voy a coger por aquí, no te voy a dejar verle a los niños. ¿Qué piensas tú, tanto desde la parte de leyes como también desde la parte psicológica? Sí, mira, yo creo que se da acá una situación que sí, es preocupante. Lastimosamente es un error de concepción legal que se traslada ya a una problemática social. La Constitución de la República establece en el artículo 69 el principio de corresponsabilidad parental, es decir, que ante este tipo de situaciones, tanto papá como mamá son responsables o corresponsables de la formación, de la crianza y de los cuidados de los chicos. El Código de la Niñez también en su artículo 100 establece este principio. Sin embargo, ya al momento de poder aplicar en la práctica ante este tipo de disputas nos encontramos con algunas situaciones que es importante que podamos tomar en cuenta. Todavía lastimosamente nuestra legislación adopta esa visión de papá proveedor y mamá igual cuidadora. Entonces es ahí en donde empiezan las dificultades, empiezan los problemas, tanto con el tema de la fijación de una pensión alimenticia como en el tema del cuidado de la tenencia o de una posible fijación de un régimen de visitas. Sin embargo, lo que suelo recomendarles a las personas que acuden a consulta, hubo un momento previo a la separación y generalmente es un momento en el que hubo una convivencia familiar. Se fue desarrollando un hogar, un sistema, que con la separación ese sistema se rompe, pero la ruptura de ese sistema no tiene por qué o no tendría por qué afectar el desempeño, el rol y la responsabilidad parental, es decir, de los padres hacia los hijos en relación al cuidado y a la crianza. Entonces ahí es en donde empiezan a haber dificultades, pero sobre todo cuando no entendemos, ¿sí?, que de quien nos estamos separando, divorciando es de nuestra pareja, no de nuestros hijos, ¿sí? Y creo que acá no solamente es importante el proceso de divorcio legal, sino acompañado de ese proceso de divorcio legal debe también existir un divorcio emocional y psicológico. Que es justamente lo que estamos tratando de hacer, Javier, ¿no? Como les había comentado, Javier es mi socio junto con Juan Diego Umpieres y estamos tratando de formar justamente esto, formar este acompañamiento psicológico para el tema de separaciones y divorcios y sobre todo el tema de las mediaciones, que ese creo que el punto clave de todo esto, porque el tema de la mediación para mí fue fundamental de la manera como se ha manejado en los últimos casos que hemos tenido, en donde antes de llegar a todo este proceso incómodo, molesto por toda la parte económica, el tema de la mediación es sentarnos y decir, ok, lo que tú acabas de decir, antes de todo esto hubo una familia y en esta familia coméntenos cómo eran las responsabilidades, cómo eran las obligaciones con los pequeños, sobre todo porque aquí entra los pequeños y esa es una de las partes que siempre voy a estar repitiendo porque es impresionante ver el deterioro emocional, psicológico, académico que de repente resulta de todo este tema de las separaciones. En los niños empiezan a tener problemas escolares y de repente los papás dicen, ¿por qué me está bajando de notas? Porque no se está sintiendo bien con lo que está pasando. Porque si es que entramos en esta disputa en donde yo soy la mamá y como no me pasaste la pensión que yo quería, ni siquiera la establecida, la que yo quería, entonces no les vas a ver a tus hijos. Y de repente los chicos también empiezan a sentir que no solo hubo un divorcio de papá y mamá, sino que también hubo un divorcio conmigo. ¿Por qué? Porque ahora yo no estoy. Sí, el problema también acá es que sobre todo para la fijación de la pensión alimenticia existe el error en cuanto a concepción y al asesoramiento en pensar de que la pensión únicamente debe ser fijada en razón de una tabla establecida
versus los ingresos del alimentante, es decir, de quien no tiene la tenencia. Sin embargo, descuidamos que antes de la separación el niño tenía y mantiene ciertas necesidades. Y la obligación de los padres es satisfacer esas necesidades de cuidado. Estamos hablando de salud, de educación, vivienda, recreación, etc. Cuando se empieza a construir los acuerdos en base a la tabla y en base a los ingresos es en donde tenemos dificultades, porque dejamos de lado lo más importante, que es el satisfacer esas necesidades que tienen nuestros hijos, necesidades que antes de la separación, en la mayoría de los casos, estaban cubiertas por papá y por mamá. Entonces justamente acá es en donde ingresa esta idea de corresponsabilidad en el cuidado y en la formación de los chicos. Y bueno, importantísimo lo que tú mencionas, Erika, en el sentido de que creo que la responsabilidad de quienes asesoramos, de quienes trabajamos, de quienes acompañamos a la familia en medio de estas decisiones, es promover mecanismos alternativos de solución de controversias, como es el caso de la mediación, que no deberían ser mecanismos alternativos, sino debería ser la primera opción para poder satisfacer este tipo de acuerdos que deben estar orientados de primera mano a generar un beneficio emocional, un beneficio de bienestar social y sobre todo a que las relaciones entre los padres y los hijos se mantengan y se fortalezcan. Tomemos en cuenta que el tema de la mediación, como tú dices, yo creo que debería ser la primera opción, porque después ponemos las manos, el tema económico, en jueces que a la final no tienen conocimiento alguno, lo único que tienen son papeles en donde dicen, bueno, esto es lo que estás ganando, esto es lo que necesitas, esto es lo que según la ley dice y entonces perfecto, pero no nos damos cuenta que atrás de todo eso capaz hay muchas más cosas y sobre todo el tema de la corresponsabilidad de padre y madre. En cambio, en el tema de la mediación, de la manera como lo vamos manejando, creo que la parte más importante es que nos importa realmente que esa familia esté bien. Nos importa que las dos personas que se están separando estén bien, pero sobre todo nos importa que los niños estén bien. Y creo que ahí ya tenemos el plus más grande y en donde tratas de hacer este tema de la mediación de la manera más justa, tanto para las partes como sobre todo para que el niño siga teniendo esta misma vida, estas mismas cosas que requiere y que sobre todo tenga la estabilidad de papá y mamá. Sí, y sobre todo importante que ese acompañamiento se lo haga de una manera integral. Recordemos que esta separación, este divorcio que recayó en un proceso legal, viene acompañado previamente de un conflicto que nace desde la pareja. Y si es que no logramos superar esos vestigios de dolor, de sufrimiento, de revancha o de situaciones que nacen de ese conflicto, muy probablemente al momento de llegar a acuerdos, esos acuerdos no se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Y la propuesta que estamos desarrollando pues, contigo y con Juan Diego, creo que es importante en el sentido de poder integrar todo un equipo de trabajo para que estos acuerdos se puedan sostener, pero sobre todo con un acompañamiento integral, no solamente desde la parte legal, sino también un acompañamiento emocional, psicológico, para que podamos sacarnos los lentes con los que veíamos a la persona como nuestro ex o nuestra expareja y empezamos a ponernos los lentes en los que podamos verle a la otra persona como nuestro aliado o nuestra aliada en la formación, en el cuidado y la crianza de nuestros hijos. Yo creo que una de las cosas que muchas mujeres, y digo mujeres porque se ha visto repetitivamente muchos casos de estos, y las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, ¿y si me traicionó? ¿Y si me pegaba? ¿Y cómo poder ser aliado de alguien? O sea, porque entra también aquí un tema del dolor, de la ira, del rencor que yo tengo porque esta persona me mintió, me traicionó, me hizo daño, y de alguna manera cómo quitar esto para decir, ok, enfoquémonos en los niños. Creo que ahí es donde entra también el proceso psicológico, el acompañamiento. O sea, importante. No tratemos de hacer esto solos, sino démonos cuenta que en realidad muchas veces necesitamos la ayuda de un profesional y no necesitamos. Ayer leía un post que retuiteé que decía que dentro de la canasta básica debería ir la ayuda psicológica, porque ayudar o simplemente ser escuchado por una tercera persona ya hace que de repente
no tenga tanta ira, tanto rencor y que empiece a ver que esto puede ser una forma de crecimiento, porque una de las cosas que pasa es que cualquier crisis o cualquier cosa muy impactante, muy fuerte, también es parte de nuestra historia, y esto también nos va a ayudar a transformarnos si es que tenemos el acompañamiento adecuado, porque si nos quedamos con el rencor y con la ira, pues esto puede pasar años que al final no lo vamos a resolver nunca. Sí, mire, y el conflicto tiende a escalar. Entonces, la invitación, amigos, amigas, si es que ustedes están atravesando por una situación como esta o conocen a alguna persona, la invitación es a poderlo hacer de una manera madura, de tomar decisiones que puedan favorecer este tipo de decisiones en el sentido de evitar este impacto en toda la familia, en la pareja y sobre todo en los niños. Importante el trabajo de todo un equipo, ¿no? Porque como les mencionaba, no solamente es el proceso legal, sino estamos hablando de vínculos, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de que nuestros hijos necesitan a papá y a mamá en igualdad de condiciones en su vida. Y ahí es fundamental el acompañamiento psicológico que se deba realizar, tanto orientado a cómo poder abordar esta decisión en lo personal, cómo poder abordar esta decisión hacia los hijos y cómo poder manejar la decisión ya posteriormente, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, la pareja deja de ser pareja, pero no dejan de ser padres. Y es importante que se construyan puentes de comunicación que permitan sostener esos acuerdos por nuestros hijos. Javi, ¿qué pasa en los casos en donde uno de los dos no quiere hacerse cargo? Porque también tenemos casos así, en donde papá o mamá no quieren hacerse cargos y no sé si puede decir, se lavan las manos de la responsabilidad y desaparecen. ¿Qué pasaría ahí? Mire, ahí es importante tomar las debidas, las decisiones correspondientes. ¿En qué sentido? No podemos obligar a nadie a ejercer su rol. Es un rol que debe asumirse desde la responsabilidad, debe nacer hacerlo. Y sí, pasa lo que tú mencionas, Eri, en el sentido de que hay personas que se desentienden de su rol. Pero ahí es importante más aún que exista un acompañamiento de un profesional que pueda guiar al niño, que pueda guiar a la persona que tenga el cuidado del niño para poder evitar secuelas posteriores. Y también romper un mito, y amigos, en el sentido de que los hijos de padres separados o divorciados están destinados a tener afectaciones o trastornos psicológicos. No es así. Si es que esta decisión se la adopta de una manera responsable y con el acompañamiento adecuado, no vamos a tener riesgo alguno de que puedan existir este tipo de situaciones en nuestros hijos. Yo creo que eso empieza a suceder un poco más cuando empezamos a hacer una triangulación. Entonces yo como mamá empiezo con mis hijos a decirle, bueno, es que tu papá fue el culpable porque me hizo esto, porque hizo esto. Empezamos a dar demasiado detalle a los niños, entonces sus mentes, sus pequeños cerebritos empiezan a obtener cosas y empiezan a obtener información y sobre todo el dolor a través de mis palabras. Y de repente empiezan a verle al papá o a la mamá, en algunos otros casos, como el bueno o como la mala. Entonces, o también empezamos a responsabilizarles o a culparles. En algún momento yo tenía un caso de una niña que llegó y me decía, Eri, es que yo me porté mal y por eso mis papás se divorciaron. Y le decía, muñeca, ¿en qué momento te entró esta idea a la cabecita? O sea, ¿por qué me estás diciendo que tú te portaste mal y por eso se separaron? Porque mi papá me dijo que si es que yo no me portaba bien, ellos se iban a pelear y ya no iban a estar juntos. Entonces, los problemas psicológicos yo creo que empiezan cuando no se sabe cómo llevar esto. Una de las primeras cosas es hacer una reunión en familia en donde papá y mamá lleven el mismo lenguaje, el mismo idioma, el mismo contexto. Entonces nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque no nos llevamos bien, porque en este momento ya no podemos ser parejas, porque papá y mamá en este momento prefieren ser amigos, no pareja, pero no darles detalles y que no haya la responsabilidad de uno. Es que tu mamá me está botando de la casa, es que tu papá ya no quiere estar conmigo, sino que haya la responsabilidad de los dos, que los dos quieran el mismo lenguaje, que los dos quieran la misma decisión y que los chicos también sepan que ahora van a tener 2 casas, van a tener 2 cuartos. Esa es una de las cosas que propongo yo mucho, ¿no? Explicarles que sí, que van a tener ahora 2 casas en donde papá y mamá van a ser ahora amigos, pero ya no van a ser pareja, porque otra cosa que empieza también a pasar, y lo hemos visto, Javier,
es que empezamos a jugar a la familia feliz. Entonces empezamos a hacer viajes juntos, empezamos a tener desayunos juntos, y los niños empiezan a confundirse, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de que se van a separar, pero al mismo tiempo nos vamos de viaje juntos y hacemos cosas juntas y vamos a comer juntos? Y de repente empiezan a crear falsas expectativas en mi cabecita. Importante el lenguaje, cómo nosotros transmitimos este mensaje a nuestros hijos, y como mencionabas tú, Erika, pues muy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser un mensaje claro, un mensaje directo, y sobre todo hacer hincapié de que, si bien es cierto, papá y mamá ya no van a estar juntos, pero eso no significa de que papá o mamá van a dejar de querer a sus hijos, van a dejar de preocuparse. Muchas de las, bueno, en medio de esto surgen muchas preguntas de los chicos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Me van a cambiar de colegio? ¿Me voy a vivir con papá? ¿Me voy a vivir con mamá? Entonces, para eso es importante que exista una adecuada orientación, de tal manera de generar el menor impacto. Y también, mira, aprovecho lo que mencionabas tú, porque esto sucede mucho, es muy frecuente, y esto lo encontramos a nivel de unidades de la familia. El famoso síndrome de alienación parental, que no es más que la implantación de ideas negativas en el niño o en la niña en contra del otro progenitor, en medio de una disputa judicial, ¿sí? Que viene originada por una situación de pareja no resuelta, que lo estamos desplazando con nuestros hijos para hacer daño a la otra persona. Pero lo que no nos damos cuenta es que resultamos haciendo un daño, y un daño bastante complejo a nuestros hijos, y destruyendo, cercenando esa parte importante de los niños, que es la relación con el otro progenitor. Entonces, muy importante tomar esta decisión, bueno, si se va a tomar una decisión, hacerlo de la mejor manera y sobre todo con el acompañamiento debido. Y aquí voy a lanzar una frase que creo que capaz choque, porque creo que cuando estás en un proceso de separación, de divorcio, cuando estás en una pelea, obviamente no ves las cosas desde esta perspectiva, pero es que siempre ante un divorcio, ante una separación, hay 50% de responsabilidad de cada parte, ¿no? Y ese es un tema que no creo que nos gusta mucho escuchar, porque obviamente preferimos pensar que la otra persona es la equivocada, y aún así, porque hay muchas mujeres que han llegado y me han dicho, ok, pero él me traicionó, entonces él es el responsable, él me pegó, entonces él es el responsable, hubo maltrato psicológico, maltrato físico, entonces él es el responsable. Y en realidad hay un 50-50. Y cuando yo expongo este tema de que hay un 50-50, obviamente a muchas personas nos choca. Y nos choca, ¿por qué? Porque no queremos ver cuál es nuestro 50% de responsabilidad. Y creo que nuestra 50% de responsabilidad viene a ser el tema de que no percibimos qué es lo que estaba pasando y quisimos hacernos los ciegos ante muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema de maltrato. Hemos visto que en nuestro país hay muchísimos casos de maltrato físico, en donde hemos tenido casos de asesinatos, y yo siempre digo, no es que el asesino se despertó un día y le mató y hasta ahí, no, hay un proceso atrás de todo esto, en cosas muy pequeñitas que la final resultan muy importantes, como por ejemplo, no quiero que te vistas de esa manera, no quiero que tengas el número de teléfono de esas personas en tu celular, no quiero que trabajes, no quiero que salgas, quiero que te dediques solo a la casa, tú estás hecha solo para alguna cosa. Y desde ahí ya empezamos a encontrar muestras de maltrato, muestras de que algo va a pasar en esta relación, ¿no? Y muchas veces es más fácil encegarnos y decir no. Tenía también pacientes que me dicen, pero es que Eri, yo pensé que ya casándonos él iba a cambiar. Y yo digo, ¿en qué momento alguien dice eso? O sea, ¿cómo es posible que viendo la esencia de una persona pensemos que le voy a hacer cambiar? O también nos transformamos en heroínas, ¿no? Queremos transformar y queremos cambiar a esa persona de la manera como yo pienso. Entonces yo sí le voy a ser un excelente padre, yo sí voy a hacer esto. Y al final las cosas no resultan así, y ahí está nuestro 50%. Muchas veces también el quedarnos callada por muchísimo tiempo de cosas que ya estamos viendo, o el simplemente aguantar, porque esa es otra palabra que nos encanta, que el matrimonio se deben aguantar las cosas. Entonces, como en un matrimonio se debe aguantar, entonces yo debo aguantar mal genios, enojos, tristezas, y sobre todo sintiéndome acabada dentro de una relación, porque eso también pasa, y ahí está mi 50% de responsabilidad. ¿Qué están viendo ahí mis hijos? Porque si yo estoy manejando un matrimonio en donde yo no estoy bien, yo no me siento bien, yo no puedo salir profesionalmente adelante, me siento estancada, me siento frustrada,
me siento sumisa frente a la parte económica o hacia la otra persona, ¿qué están viendo los chicos? En mucho el problema radica en cómo afrontamos la decisión del matrimonio, ¿no? Y generalmente, o en la mayoría de los casos, claro, nos casamos en medio de toda una ilusión, en medio de un estado de enamoramiento, en donde lo más probable es que este tipo de situaciones no salga a la luz, o simplemente no la queramos ver porque estamos obnubilados por esa parte muy emocional, muy sentimental. Sin embargo, y al momento de la convivencia, y sobre todo al atravesar ciertas situaciones que ponen en una situación compleja la familia, como por ejemplo el hecho de los hijos, el hecho del trabajo, el hecho de cambio de actividades, etcétera, ahí es realmente donde se va a ver el compromiso y la responsabilidad de la pareja en tanto y en cuanto el sostenimiento del matrimonio, ¿no? Y claro, muy de acuerdo a lo que mencionas tú, Erika, en el sentido de que la responsabilidad de la relación es de dos. Cuando nos casamos asumimos esa responsabilidad en todo, y no solamente, y mira, curioso esto, porque justamente vengo de un curso de este régimen de sociedad conyugal, que no tomamos en cuenta el momento de casarnos, ¿no? Porque al momento de casarnos todos lo hacemos, y creo que la mayoría, con la idea de que el matrimonio va a ser para siempre. Pero ahí recuerdo una frase de un querido profesor mío, que decía que el amor es eterno mientras dura, ¿sí? Y nos casamos con esa idea, pero después cuando empiezan las dificultades y no tenemos como pareja las herramientas necesarias como para poder afrontar y sobrellevar juntos esas dificultades, es en donde empieza a aparecer esta idea de la separación o del divorcio. Entonces, importante que las reglas estén claras desde un comienzo, ¿sí? La responsabilidad es compartida, incluso en cuanto al tema de bienes. Exactamente. ¿Sí? Que tal vez será un tema material, pero que en lo posterior puede ser sujeto a controversia. Mucho pasa esto de que no, como yo soy la persona que me quedo al cuidado de los niños y la otra persona es quien está asumiendo un tema laboral, de generar dinero, etcétera. Claro, cuando hay los problemas, existen estas disputas en relación a quién ha sido el que ha generado esos ingresos o ese patrimonio. Pero cuando tomamos la decisión de casarnos, debemos ser conscientes que la responsabilidad es compartida en todo. En todo. Javi, realmente el tema nos quedó corto. Podemos hablar la siguiente de este tema de las etapas, que me parece súper importante. Agradecerte una vez más por estar aquí. Rapidito, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo ahora el gusto de compartir con este extraordinario equipo de trabajo, contigo, Erika, con Juan Diego, que creo que estoy convencido que la vida nos ha puesto en el mismo camino porque tenemos esa convicción de formar parte de este acompañamiento integral en la búsqueda de la solución a estos conflictos familiares. Así es que hoy estamos ya en Cumbayá, en Cumbayá con este maravilloso proyecto que más que ser un proyecto es ya una realidad. Exacto. Así es que, bueno, de todas maneras pueden comunicarse conmigo al teléfono 0987-088-144 y muy pronto se vienen sorpresas, Eri. Grandes. Decirles a ustedes, agradecerles una vez más por estar pendiente del programa. Dejemos el victimismo. Si estamos pasando por una situación, por una separación, por un divorcio, por una relación tóxica, por algo que no me sienta bien, busquemos la ayuda necesaria. Este es del 50% de responsabilidad nuestra y es del 100% de responsabilidad de mi vida. Ustedes son dueños de su vida, ustedes son los prioritarios y las personas más importantes. Por lo tanto, generen los cambios que tienen que generar justamente para que se pueda ver estas transformaciones en su vida. No se olviden de nuestras redes sociales, Erika Ricaurte, psicoterapeuta, en Facebook y en Instagram, Detrás de tu Mente. Ahí subimos el contenido, subimos los links de todos los programas y ahí nos pueden ver. Agradecerles una vez más y el siguiente semana estaremos con otro tema súper importante. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente.